Hola chicas, sean bienvenidas a un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme. Miren, vamos a iniciar preparando un té. Está haciendo bastante frío por la mañana, así que antes de iniciar a recoger la decoración, voy a preparar este té. No sé si ustedes lo han probado y si no, las invito a que lo hagan. Está muy rico, sabe a ponche, obviamente. Lleva canela y lleva jamaica. Está muy rico. Y después de este té me puse a hacer una limpieza rápida para que no se acumulara el tiradero que ya tenía del desayuno y los trastes sucios y todo eso. Así que hice una limpieza rapidísima para comenzar a retirar toda la decoración. Conforme retiro, voy limpiando, voy quitando el polvo para que sea más rápido y obviamente no guardar las cosas ni con polvo ni sucias. Todo lo que son las cosas de vidrio, las cosas que se puedan romper fácilmente, las envolví en papel, las limpié y las envolví en papel periódico y las metí en una caja. Todo eso no se los mostré porque si no se iba a alargar más el video. Aquí estoy iniciando a guardar todo lo que tenía sobre la mesa. Inicié por el comedor y la cocina. Esto lo hice el día 5 de enero, el día lunes, antes de Día de Reyes. Comencé con esta área solamente para no estresarme, para poder hacerlo con calma y guardar las cosas como tenía que ser. Aquí la escarcha que tenía en la chimenea falsa, esa sí la retiré de una vez para que toda la escarcha quedara en una sola bolsa. Esto es todo lo que retiré para guardarse, ya limpio, ya sacudido, y fue todo lo que hice el día lunes. El día martes hice mi pedido para Reyes en Mercado Libre. No, perdón, lo hice el día lunes y llegó el día martes. El día 6 de enero, justo el día de Reyes llegó, pero llegó por la tarde, así que mi hija no pudo ver sus regalos hasta que llegó del trabajo. Le pedí un kit, así se podría decir, un kit deportivo. Les digo que ella en Navidad había pedido varias cosas, pero bueno, le pedí un abrigo y pues ya no le pude comprar más cosas para el gym. Así que ahorita aproveché en Reyes y le pedí unos tenis, otros leggings y una chamarra deportiva que quería, y le hice un jueguito, los tenis blancos, la chamarra blanca y los leggings en color gris. Quedó muy bonita esa combinación. El osito que vieron igual es un aguinaldo con dulces. Le va a servir ese oso. Yo le comentaba que para guardar cosas de maquillaje o para guardar sus algodones con los que retira el maquillaje. Puede ser, ya sabrá ella qué uso le da, o igual me lo puede prestar ahora para mi decoración de febrero. Ya más tarde mi hermana le mandó también un aguinaldo de dulces y un aguinaldo para Hannah. Muy bonito el de Hannah, me encantó. Y a mi hija le gustó más el aguinaldo de mi hermana que lo que venía en su osito. Porque pues bueno, ya son dulces que seleccionó mi hermana, que sabe que le gustan a mi hija. Bueno, dulces entre comillas, por ejemplo los Takis. Ese tipo de cosas son las que le gustan a mi hija. Entonces fue lo primero que se comió y lo demás se lo llevó a su trabajo. Los dulces del osito al día de hoy siguen ahí. No le llamaron mucho la atención. Aquí ya llegó mi hija, ya está viendo lo que le trajeron los Reyes.
A mí me trajo ese regalo que ven ahí, lo trajo mi hija. Fue mi regalo de Reyes. No pensé que me fueran a traer algo los Reyes, pero ahorita van a ver qué fue lo que me compró mi niña. Esta es la chamarrita que les digo, está muy bonita y se le ve muy bien. Estos son los leggings en color gris y también están muy bonitos. No he tenido ningún problema con la talla. Les digo que esto lo pedí en Mercado Libre, entonces hasta ahorita de todo lo que le he pedido a Mercado Libre no he tenido ningún problema con tallas o tener que hacer alguna devolución o algo. No, todo ha estado perfecto. Aquí lo que le gustó mucho fue el llaverito. No sé dónde lo puso, creo que lo puso en su bolsa, pero eso sí le gustó mucho. Esas bolsitas son los aguinaldos que les digo. Esta se la hizo mi hermana. Y este es para Hannah. Traía un juguete. Y lo demás pues son galletas. Este es el regalo que me dio mi hija. Estos fueron mis Reyes Magos. Me encantó. Justamente le decía a mi hija que estaba buscando uno en Amazon para para mi Nespresso, que ya también les estoy preparando ese video. Y es una caja como de lámina para guardar las cápsulas. Todas las cápsulas las voy a caben 40, las voy a poder guardar aquí. Me gustó mucho porque sobre de esa misma puedo colocar la Nespresso. Aquí me estoy preparando ya mi desayuno. Aquí es miércoles 7 de enero. Me preparé un sándwich de huevo con jamón, un cappuccino y este es otro tipo de pan del que me gusta comprar. Este pan me gusta para hacer el pan francés porque es más resistente, es más grande y más resistente, no se aguada tan rápido como el pan Bimbo. Ya me propuse desayunar más temprano y desayunar antes de iniciar las actividades que tenga. Entonces aquí eran como las 9 de la mañana y ya estaba lista para iniciar a levantar la decoración de la estancia. Aquí lo que más me costó trabajo obviamente fue el pino, el quitar las luces hada. No tienen idea, todavía no termino de desenredarlas, no las quité de la manera correcta, entonces pues se hizo ahí una telaraña y aún no terminamos de desenredarlas. En eso estamos, ya nos falta la mitad. Aquí era pues quitar el alambre. Me rasguñé bastante la mano. Sí me costó trabajo desarmar el árbol. Aquí pues bueno, ya estoy quitando también el moño de la puerta. Sacudí la tela, la lavé. Todo esto ya está limpio, ya está lavado. Lo que dejé al último fueron las fundas de los cojines, pero también ya
ya están limpios. En total me llevé 3 días en retirar la decoración, pero porque ahora sí lo hice con calma. Todo lo hice por partes. Me tomé mi tiempo para evitar más desorden, para evitar más caos. Y fíjense que a pesar de que lo hice en días diferentes, pues fue casi imposible no tener un tiradero, pero ya era menos a que si hubiera intentado retirar todo al mismo tiempo. Ni lo hubiera logrado, hubiera hecho más tiradero, me hubiera estresado más rápido, y así como lo retiré, créanme que fue más sencillo. El tener la casa limpia desde antes evita que se hiciera todavía más cochinero. Vean cómo me quedó las luces como telaraña, y les digo que todavía no logramos terminar de desenredar eso, porque lo tenemos que hacer con cuidado para no lastimar los foquitos. Aquí obviamente ya había entrado en calor, hacía bastante frío por la mañana, así que por eso me quité mi sudadera para poderme mover más rápido, y porque pues ya tenía calor. Terminé bastante tarde, pero creo que la decoración más complicada fue la de la estancia. Y aquí es jueves 8, el cumpleaños de mi hermana, el primer cumpleaños del año, en este caso de mi hermana. Esas flores se las envió mi hija de la tienda, de la florería Envía Flores, así se llama. Me gustaron mucho las flores, pero bueno, a quien le tenían que gustar era mi hermana, pero sí le gustaron. El florero también estaba muy bonito. Está muy bonito, perdón. Está muy bonito el florero. Venía una tarjeta que envió mi hija, un cupón de descuento por si ella quiere hacer algún pedido. Así se llama la tienda, Envía Flores. Se las recomiendo mucho, no es la primera vez que se piden flores ahí. Y viene este sobrecito que es el alimento para las flores, para que no se marchiten y se mantengan por más días. Obviamente ese florero le va a poder seguir dando uso. Eso fue lo que me encantó. Creo que hizo una muy buena elección mi hija al escoger ese arreglo. Después de estar ahí con mi hermana, me invitó a comer, y ya después me regresé a terminar. Ya aquí ya estaba recogiendo lo de la decoración de afuera y quitando la guía que tenía en medio. No la había yo quitado, pero aquí bueno ya la estaba desarmando también. Sí me costó un poquito de trabajo quitar esas luces, porque yo pensé que eran nada más unas, pero no, eran 2. Posteriormente, ya que terminé abajo con lo de afuera y quitando esa guía, ya me subí a quitar el otro arbolito, a quitar la otra guía que tenía ahí en la escalera, y ya, eso fue lo último. Todo esto lo subí al pasillo porque el sábado me ayudó mi hija a guardar ya todo eso. Chicas, espero que ustedes ya hayan finalizado con su levantamiento de decoración, por así llamarlo. Espero que se les haya hecho leve. Las que no lo han hecho, sigan estos consejos, porque les va a ser
se les va a hacer más práctico y más rápido si lo hacen por secciones y no queriéndolo hacer todo al mismo tiempo, porque yo lo he hecho y se hace todavía un caos mayor al que a mí me quedó. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Bye.